Quiero que por favor me pueda estar acompañando a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 19 hasta el versículo 24. Voy a estar leyendo en la traducción de la Biblia de las Américas, pero usted puede seguir su Biblia o la lectura en su Biblia si tiene la 1960. Dice así la palabra de nuestro Señor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 19 hasta el verso 24. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. En cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. En esto conocemos el amor, segunda parte. Ese es el título en el que estaremos desarrollando nuestra enseñanza en la mañana de hoy. En esto conocemos el amor, parte 2 o segunda parte. Ciertamente, si hay un enemigo para nuestra fe, es la duda y la inseguridad. Conocemos a grandes rasgos por la palabra de Dios lo que la duda puede generar en un corazón, lo que ella puede causar en nuestro estado espiritual e incluso emocional. Cuando una persona está llena de dudas y de inseguridad, a esa persona le resulta imposible creer a Dios o creer en Dios. Para esa persona le es imposible conciliar tranquilidad, la paz y la confianza. Y para alguien que adopta esta sintomología, Dios y su palabra termina siendo algo insuficiente. Creo que estoy muy alto. Y esto sí que es grave. Y digo que es grave porque la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 6, nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible para un hombre que duda de Dios, para un hombre inseguro de la existencia de Dios, de su gracia y de su perdón, poder agradar a ese Dios que dice agradar. Ahora, después de todo lo que nosotros hemos dicho en los recorridos de esta carta, lo que hemos venido diciendo a lo largo de este estudio en la carta del apóstol Juan, puede ser natural que surjan ciertas dudas y temores respecto a nuestra identidad y seguridad como hijos de Dios. Puede ser que cuando usted ha escuchado predicación tras predicación en esta carta, donde el autor no tiene zonas grises, donde el autor solo tiene dos colores en su mente, blanco o negro, usted termina preguntándose para sí si realmente usted es cristiano. Yo no sé si algunos han tenido esa experiencia en la medida que nosotros hemos estado predicando. Pero yo creo que puede ser natural que tú te estés preguntando cada una de las exposiciones que hemos tenido si tú realmente has nacido de Dios, si has nacido de nuevo. Y yo quiero decirte en esta mañana
que no toda duda es pecaminosa. No toda duda es pecaminosa. De hecho, es saludable preguntarnos a la luz de la palabra en determinados momentos si en realidad yo he nacido de Dios, en fin de enderezar nuestros pasos. Es natural y es bueno que tú te preguntes cuando termine el sermón, no que estés apuntando a la persona que se quedó en casa, al hermano que no vino por casualidad ese domingo y estés diciendo qué bueno que hubiera venido el hermano y hubiera escuchado lo que el pastor acabó de decir. Sino que tú reflexiones preguntándote una y otra vez cómo ese mensaje se aplica en tu vida. Y cómo ese mensaje te permite ver a la luz de lo dicho si tú realmente eres un cristiano auténtico, si has nacido de Dios. Y creo que este pasaje en particular, la porción que nosotros acabamos de leer, lidia con un problema que es común a todos los cristianos. Se trata del problema de la duda y la seguridad de salvación. Este es un problema que la Biblia no esconde. La Biblia no oculta. Grandes hombres de Dios en el pasado se encontraron por momentos llenos de temor y de inseguridad. Y solo por nombrar alguno, ¿qué tal si pensamos en Elías? Ustedes recuerdan que Elías había hecho descender fuego del cielo, ¿verdad? Pero por causa de una mujer, ¿qué hizo Elías? Dice que se escondió. ¿Qué tal si pensamos en David, el gran rey de Israel? ¿Qué tal si pensamos de este hombre que, teniendo miedo por las amenazas de muerte constantes sobre su vida, se fue a refugiar a una cueva y en esa cueva se encontraban personas que estaban en peor estado que él? La cueva de Adulán. Pero ¿qué tal si pensamos en Pedro? Pedro, un hombre capaz de desenvainar su espada, cortar la oreja del que tuviera que cortar, y de repente vemos a un Pedro atemorizado ante la pregunta de una criada. Y muchos otros más que nosotros bien pudiéramos mencionar. De esta realidad que tocó incluso a hombres grandes del pasado, hombres de Dios, se han escrito algunos libros. Y uno en particular considerado todo un clásico. Se trata de este libro llamado El progreso del peregrino, de John Bunyan. Si usted no ha leído El progreso del peregrino, yo quiero decirle que es una lectura obligatoria de todo cristiano. Porque además de poderla referir a los niños en casa, es una ilustración de lo que es la vida cristiana en la práctica, en el mundo. Y John Bunyan en este libro lo que hace es precisamente esto que yo le estoy hablando, ilustrar la vida de un cristiano, de un hijo de Dios. Y utiliza un personaje que le apoda el nombre de Cristiano, el cual en su deseo de salir de la ciudad de destrucción a la ciudad celestial, comienza a emprender todo un viaje donde su familia se queda en la ciudad de destrucción, donde sus amigos lo dejan solo, pero donde este cristiano comienza a experimentar persecución, dolor, sufrimiento, desespero, desgano, desaliento, desánimo. Bunyan en su libro no esconde la realidad de este hombre, porque esta es la realidad de cada y todos nosotros. En nuestro deseo por agradar a Dios vamos a tener que enfrentarnos a este tipo de situaciones donde nos va a producir en nuestro corazón desánimo, desalientos y dudas. Pero algo interesante de este libro es que Bunyan transmite de principio a fin que estos sufrimientos, que estas dudas, que esta inseguridad solo sería quitada de cristiano cuando él llegue a la ciudad celestial. Yo no sé si usted está entendiendo un poco lo que trato de mostrarle con esta ilustración, pero lo que te estoy tratando de decir es que mientras estemos en este peregrinaje a la Canaán celestial, vamos a tener que enfrentarnos con inseguridades, con dudas propias de nuestra vida aquí y ahora. Mientras estemos de este lado de la eternidad, mis hermanos,
nosotros vamos a tener que enfrentar también todos estos padecimientos. Vamos a tener que vivir todas estas situaciones y solo debemos cobijarnos en esos medios de gracia que el Señor nos ha entregado para poder soportar esta prueba. ¿Cuáles son esos medios de gracia, pastor, que nosotros tenemos a nuestro favor? Su palabra y la oración. Pero esta realidad, mis hermanos, que yo le estoy tratando de mostrar, no escapó de los verdaderos cristianos en la iglesia de Juan. Estos hermanos a los que Juan escribe se encuentran dudando de su salvación, se encuentran dudando de su identidad en Cristo y estaban dudando dadas las convicciones que habían manifestado los gnósticos de la época. Ese mensaje de los gnósticos había llegado al corazón, había taladrado la mente de estos hermanos, había taladrado el corazón de los verdaderos cristianos, al punto que ahora ellos se encuentran dudando de su salvación y de su identidad en Cristo. Pero recuerda que el propósito mismo de la carta de Juan, del escrito de Juan, es traer convicción a través de los distintivos que podían ellos palpar en los que eran verdaderamente hijos de Dios. Juan está trayendo rasgos o características para que ellos pudieran identificar quiénes son los que han nacido de Dios, quiénes son los verdaderos cristianos. Juan quiere que estos hermanos puedan identificar a los verdaderos hijos de Dios a través de las evidencias prácticas. Y para ello detalla cada una de las características que se deben encontrar en todos los que han nacido de nuevo. Las características de aquellos que han realmente nacido, que son cristianos auténticos. Así que Juan quiere consolidar la salvación en sus lectores o de sus lectores. Él quiere que tanto ellos como nosotros estemos cimentados en la verdadera salvación a través de las evidencias. Y por esto pasa ahora a decirle que ustedes pueden comprobar quiénes son los hijos de Dios a través de tres cosas. ¿Quiénes son los hijos de Dios a través de tres cosas? Y lo primero que vamos a estar viendo en este escrito, en esta sesión, es que Juan le dice que ellos pueden comprobar que son hijos de Dios por el amor. Por el amor. Versículo 19 al 22. Dice así: en esto sabemos que somos de la verdad. ¿En qué, Juan? Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Y todo lo que pidamos, lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Juan dice que una de las evidencias, rasgos y características de todo verdadero cristiano es el amor. Es el amor que expresa hacia los demás. Y es muy sencillo identificar el énfasis en nuestro texto. Es muy sencillo observar que Juan está diciendo que nosotros podemos contactar quienes son verdaderamente cristianos por el conocimiento. Pero no el conocimiento de manera intelectual, sino el conocimiento en nuestra vida práctica. Dice que podemos saber que estamos en la verdad y que hay una manera de saber que estamos asegurados en Él. En Él es en Cristo. Y la manera es que si no nos condena nuestro corazón, nosotros tenemos confianza en Él. Esta confianza es brindada por lo que es Dios y por la relación que yo tengo con Dios. Pero a su vez, esta confianza es brindada, es transmitida a mi vida
por las evidencias y muestras tangibles que yo doy de esa relación que tengo con Dios. La confianza que se puede producir en mí para yo determinar si soy realmente cristiano, me la da lo que es Dios, lo que yo sé que es Dios. Me la da la relación que yo tengo con ese Dios. Pero también me la da la forma en la que yo vivo una vida de acuerdo a esa clase de creencia y relación que tengo con ese Dios. Me la da mis propias evidencias prácticas. La forma como yo vivo dice a mi conciencia quién realmente yo soy. Es de saberse que Juan ha estado presentando los rasgos que identifican a un hijo de Dios. Y ha utilizado una palabra, una frase que yo diría que en el vocablo de Juan es casi una frase favorita. Es la frase, en esto sabemos, o sabemos. Esta palabra, las veces que ha sido empleada, siempre ha sido para generar certidumbre. ¿Qué es eso de certidumbre, pastor? Seguridad, confianza, tranquilidad. Nosotros podemos ver al detalle en el capítulo 2, versículo 5, cómo Juan habla de que en esto sabemos. Vamos a mirarlo. Capítulo 2 de esa carta, verso 5. Dice Juan, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Y qué pasa? Pasa que en esto sabemos que estamos en él. Pero otro de los versos donde también podemos ver empleada esta frase o esta palabra de certidumbre es en el capítulo 3, versículo 14. El capítulo 3, versículo 14, dice Juan, nosotros sabemos que hemos pasado, ¿de qué? De muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Cómo lo sabemos? En que amamos a nuestros hermanos. Esto trae certidumbre. Pero otro de los versículos donde también encontramos esta palabra es en el versículo 19 de ese mismo capítulo 3. Dice, en esto sabemos, ¿qué pasa? Que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pero si queremos encontrar una ñapa de esta palabra, la podemos buscar en el versículo 24. Dice así el texto, el que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto, ¿qué pasa? Sabemos que Él permanece en nosotros. Es una frase favorita de Juan. Haciendo una cuenta a vuelo de pájaro, podemos saber que son más o menos 12 veces las que Juan utiliza esta frase en toda su carta, en toda su epístola. 12 veces donde Juan está mostrando una palabra que trae certidumbre a tu alma. Y nuestro texto en la mañana de hoy, Juan la vuelve a utilizar, pero esta vez en un tiempo verbal distinto. Juan la emplea en el futuro y dice, en esto sabremos. En la 1960 dice, en esto conoceremos. En esto sabremos y aseguraremos. ¿En qué? Él dice que en algo. En esto. Él se está refiriendo a algo puntual que no se nos está describiendo, pero que nosotros necesitamos investigarlo. ¿En qué es que nosotros sabemos que permanecemos en Él, que pertenecemos a Cristo, que somos realmente hijos de Dios,
que somos cristianos? ¿En qué es que nosotros lo sabemos? Y trae certidumbre a nuestra alma. ¿Usted lo quiere saber? Solo tiene que ir de vuelta al versículo 16. Y entonces podrá darse cuenta que vuelve a utilizar Juan esta palabra para decirnos: en esto sabemos que conocemos el amor. ¿En qué? En que Él puso su vida por nosotros. ¿Y qué pasa con esto? Que también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Cómo tú sabes si realmente eres cristiano? Cuando tú estás dispuesto a sacrificar tu vida por el otro. Y yo no estoy hablando de que ahora colguemos una cruz en el patio y le digamos a la familia: voy a morir por ti. Eso no es lo que yo estoy tratando de transmitirte aquí. Yo estoy tratando que tú pienses qué es el sacrificio que yo debo hacer por el hermano. Y el sacrificio que muchas veces yo debo hacer por el hermano, Juan también lo transmite en el versículo 17 y 18, diciéndote que cuando mi hermano está en necesidad, yo no puedo cerrar mi corazón para bendecir a mi hermano. Se trata de un sacrificio, de negarme a mí mismo para beneficiar al otro. Este sacrificio es un sinónimo de amor, porque fue de esa manera que Dios manifestó su amor por nosotros, entregando a su Hijo unigénito a morir en la cruz cuando éramos nosotros los que debíamos morir. En esto sabemos que somos cristianos. ¿Cómo lo sabemos, pastor? En la clase de amor que yo transmito a los hermanos. No es en el amor únicamente, es en la clase de amor o el tipo de amor que yo tengo por mi hermano. Es el tipo de amor. Esto es lo que Juan está transmitiendo aquí. Y este algo se refiere a eso. En esto sabemos que somos de la verdad. En esto sabemos que Cristo mora en nosotros. Lo sabemos. Tendremos seguridad de salvación toda vez que pensemos la forma como amamos a los demás. Esto traerá seguridad, confianza. Cuando llega la pregunta después de esta prédica, si realmente eres cristiano, piensa en la forma práctica que tú vives y dite a ti mismo si realmente tú amas como Cristo amaba. La práctica real del amor traerá persuasión a nuestras conciencias. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir lo mismo que Juan ha dicho en el versículo 19, cuando dice que aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Es decir, mi manera de vivir traerá una información importante a mi conciencia. Y esta emitirá un mensaje de paz y seguridad que terminará persuadiéndome de que yo realmente soy un hijo de Dios. ¿Quién te dice que tú eres un hijo de Dios? No es el pastor. Yo, de acuerdo a los rasgos y tu forma de vivir, puedo transmitir un juicio. Pero muchas veces esto es invisible a mis ojos. Y por eso muchos se han escudado diciendo: el que me juzga es Dios. Y eso no es tan superficial y trivial, mi hermano. Dios te juzga. ¿Y sabes cómo muchas veces Dios te juzga? ¿Cuál es una de las formas en las que Dios utiliza para juzgarte? Es tu conciencia. Es tu conciencia. Ustedes recuerdan lo que pasó cuando Poncio Pilato luchaba con querer soltar a Jesús. Dice que la mujer de Poncio Pilato, atormentada por su conciencia, intentó persuadirle. Dios utiliza nuestras conciencias para transmitir a nosotros un mensaje.
de seguridad muchas veces. Versículos 19 y 20. En esto sabemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. En cualquier cosa que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Lo que Juan está diciendo es que nosotros, viendo los elementos propios de una vida cristiana, se producirá en nosotros una seguridad, un convencimiento, una persuasión en nuestras conciencias que nos permitirá vivir reconociendo que somos unos pecadores, pero que al mismo tiempo estamos en paz con Dios. Esto lo va a decir nuestra conciencia. Y sé que nuestra conciencia pueden llegar momentos donde nos condenen. Y de eso también habla el texto. En el verso 21. Pueden existir momentos en que nuestra conciencia nos condene. Pero yo quiero decirte que esto también sirve como un martillo para nuestra condición emocional, porque nadie que hace algo inadecuado, desagradable a los ojos de Dios y que es un verdadero cristiano, terminará gozoso y lleno de placer. Una vez tú te equivocas y la rabia baja, hay un mensaje que se transmite en tu interior. Quiero decirte que ese mensaje te lo está transmitiendo tu conciencia, pero es una conciencia utilizada por el poder providencial de Dios en tu vida que te dice que te has equivocado. No creas que esto viene de la nada, hermano. Ahora hay otro camino que tú puedes tomar cuando la conciencia te informa que estás haciendo algo incorrecto. Y es un camino ofrecido por Satanás, el cual estimula tu ego, estimula tu orgullo para seguir efervesciendo en la rabia con tal de que tú no llegues al perdón. Por eso es que hay personas que cuando ya la disputa, cuando la pelea o el conflicto terminó, no son capaces de acercarse a decir, me he equivocado, perdóname, lo siento, trataré de no volverlo a cometer. ¿Por qué no lo hacen? Porque su orgullo está alimentado por lo que Satanás quiere transmitir a su conciencia. Y le dice en ese momento, pero realmente tú no te has equivocado. O sea, tú sí hiciste algo malo, pero ella lo hizo peor. Aunque pensándolo bien, no fue tan malo, tú solo respondiste. Esto pasa en nuestra conciencia. Pero ¿qué dice Dios en su palabra? Dios dice en el versículo 20, en el versículo 20 dice, en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, nosotros sabremos que somos de Dios, porque ahora nuestro corazón nos está dando una información y lo está haciendo a través de nuestra conciencia. Se nos está diciendo algo que hemos hecho mal y que ha sido desagradable a Dios. ¿Y para qué se nos está diciendo? Para que nosotros nos acerquemos a Dios, para que vayamos a Él, caminemos a Él en arrepentimiento y fe. ¿No recuerda usted acaso la triple pregunta de Jesús a Pedro? Juan capítulo 21, versículo 15 al 18. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús respondió,
pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció porque era la tercera vez que preguntaba que si le amaba. Y entonces respondió diciendo, Señor, tú lo sabes todo. ¿Qué creen ustedes que le dijo la conciencia a Pedro? ¿Qué creen ustedes que informó la conciencia de Pedro ante la triple pregunta de Jesús cuando ya Pedro, a esta altura, le había negado? ¿No creen ustedes que a lo mejor la conciencia le dijo, ¿sabes algo? Jesús está tratando de que tú recuerdes que le habías negado. Jesús está tratando que tú recuerdes que el momento de la crucifixión tú lo dejaste solo. Cuando le habías prometido que estarías con él hasta la muerte. ¿Cómo pudo sentirse Pedro en ese momento cuando su conciencia le estaba informando una realidad en su vida? Pudo sentirse como cada uno de nosotros cuando el Señor, por medio de su palabra, nos recuerda nuestros pecados. Nos sentimos derrotados, derribados, poca cosa, no dignos de Dios. Y está bien que te sientas así. Es un efecto adecuado que el Señor está produciendo en nuestros corazones de cara a nuestra realidad. Nuestra conciencia nos lo está informando. Pero ¿para qué creen ustedes que el Señor está haciendo esto? Mis hermanos, por encima de la realidad que te dicta la conciencia, hay una verdad que prevalece. Y esa verdad es que el Señor lo sabe todo. Sabe nuestras luchas, sabe nuestras debilidades, sabe nuestros pecados. Ante Él no nos podemos esconder. Conoce todo el detalle de nosotros y aún conociendo todas estas cosas nos ha amado con un amor eterno. Es un Dios maravilloso que aún conociendo lo malo de nuestro corazón, aún así nos ama. Y por eso Juan le dice, está bien que su conciencia le dicten que no están condenados delante de Dios, pero recuerda una cosa. Si tu conciencia te condena o no te condena, Dios lo sabe todo y Dios y su juicio es más importante que el juicio de nuestra conciencia. Nuestras conciencias nos pueden poner en una trampa. Porque a veces nosotros, hermanos, no nos sentimos condenados aún haciendo cosas malas. Pero cuando revisamos la palabra de Dios, ella y su juicio son más importantes que lo que nuestra conciencia nos esté diciendo. Amén. Nuestra conciencia por momentos, hermanos, nos suaviza el pecado. Nos hace sentir como que también somos víctimas. A nosotros también nos han fallado. Pero Pedro respondió a Jesús diciéndole, Señor, ¿sabes algo? Tú lo sabes mejor que yo. Lo que tú me estás preguntando y yo te estoy respondiendo, tú lo conoces mejor que yo. Tú sabes que te amo. Sin embargo, mi amor por ti, Señor, es un amor insuficiente. Pero el tuyo hacia mí es eterno, es inmutable. ¿Usted está entendiendo esto, hermano? El amor de Dios es incomparable. El juicio que importa es el juicio de Dios. Y Juan está diciendo finalmente que la única base para la seguridad de nuestra salvación
No es por nuestra justicia perfecta. Dios no está esperando nuestra práctica de justicia perfecta. La única base para nuestra salvación es la obra de Jesucristo. Es lo que Él ha hecho. Es por la obra de Jesús que tenemos acceso libre a la presencia de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al verso 16. Es por la obra de Jesús. Hebreos 4, verso 14 al 16. Dice así la palabra de nuestro Señor. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, ¿qué hacemos? Acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Pero esto nos habla también de algo importante y es una fe, algo que creemos. Y es el segundo rasgo que Juan dice por el cual nosotros podemos tener seguridad de salvación, y es por la doctrina. Por la doctrina, versículo 23. Dice el texto: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Recuerdan que uno de los primeros mensajes que nosotros predicamos en esta serie de su carta, y que está en el capítulo 1, a partir del versículo 2 en adelante, es que Juan está hablando sobre la única manera como nosotros tenemos comunión y relación con Dios era abrazando la enseñanza apostólica, la cual radicaba en que Jesús era el verbo de Dios, o es el verbo de Dios, y se había encarnado para habitar entre nosotros, siendo posteriormente crucificado, sepultado y glorificado. Esto era lo que pronunciaban y creían los apóstoles. Y Juan está diciéndole a estos hermanos que uno de los rasgos que nos distingue como cristianos es que nosotros creamos en que Jesús es el Hijo de Dios. Mire lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Que creáis en Él, en el que Dios ha enviado, en Jesús. Esa es la obra de Dios. En los escritos de Juan, el verbo creer, pisteus, en griego, significa aceptar algo como verdadero y por lo tanto creíble. Así que los lectores de Juan debían creer correctamente, y por eso el objeto de su creencia debía ser Jesús. Él es Dios, además Él es objeto de fe porque en Él está la verdad. Ahora, la fe en Jesús o en Jesucristo involucra toda su persona. Es una fe en todo lo que Jesús es y hace. Creer en Jesús, por lo tanto, incluye abrazar tres elementos y confiar en ellos. Confiar en su persona, confiar en que Jesús es Dios. Esto debía ser la iglesia y los hermanos de Juan, y debemos creer nosotros. Y si ustedes no creen y confían en una de estas cosas, no son nuestros hermanos. Debemos confiar en su persona. Jesús es Dios encarnado. Debemos confiar en su obra. ¿Cuál fue su obra? Que Él se encarnó, vivió,
murió, resucitó por nosotros. Y debemos confiar en sus promesas. Ese que vivió, murió, resucitó y fue glorificado, dijo que volvería por su iglesia. Así que cuando nosotros decimos creer en Jesús, abrazar esta doctrina, nosotros estamos diciendo que creemos en su persona, que creemos y confiamos en su obra y que confiamos en sus palabras o sus promesas. La fe en Cristo es el llamado del Evangelio y el único medio para recibir el regalo de salvación. No hay otra forma. No hay otra forma. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En Hechos capítulo 16, versículo 31, le dice al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. La única forma, el único camino, el único medio de salvación es Jesús, nuestro Señor. Y somos distinguidos como hijos de Dios toda vez que abrazamos esta doctrina. Pero hay algo más. De nada nos serviría a nosotros comprender la doctrina si no somos obedientes. Y un tercer distintivo que Juan resalta en medio de su carta, por el cual nosotros somos diferenciados como hijos de Dios, es por la obediencia, versículo 24. Hemos dicho tres cosas, ¿verdad? Por el amor, por la doctrina y por la obediencia. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El que guarda. Para los verdaderos seguidores de Cristo, la obediencia nunca es periférica. En el corazón de lo que significa ser un discípulo de nuestro Señor está el vivir en una devoción amorosa a Dios. Pero si tal amor que decimos tener por Dios es real, la prueba de fuego es la obediencia. Jesús sostuvo: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15. El amor genuino hacia Cristo siempre se manifestará a través de la obediencia. Ahora, esto no significa que un cristiano puede ascender a la perfección sin pecado. Jamás. Esto nunca será posible de este lado de la gloria. Tampoco implica que un cristiano nunca desobedecerá a Dios nuevamente. No es que escuché este mensaje y ya yo no vuelvo a desobedecer, pastor. Se lo juro que no lo vuelvo a hacer más. No lo vuelvo a hacer más. Eso no volverá a pasar. Quiero decirte que te estás apresurando a prometer algo que Dios no te cree y yo tampoco. Tampoco implica que un creyente no volverá a caer o tropezar con la misma piedra. Alguien dice que pueden ser perdonados los pecados que cometes, pero equivocándote de otra manera. Y algunos se jactan diciendo: yo me voy a volver a equivocar, pero de la misma forma no me pasará. No te apresures, hermano. No podemos asegurar algo como esto. Lo que sí podemos decir es que por el nuevo nacimiento, Dios ha dado un nuevo corazón, un corazón que desea obedecer la palabra. En la regeneración, Dios lo ha dicho así. Y
quiero que vaya conmigo a Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Profeta Ezequiel. Yo pensé que nunca iba a nombrar a Ezequiel. Son nombres bíblicos, ¿no? Muy antiguos. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 27. ¿Dije 26? Sí. Dice así el texto. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Y qué más harás? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cuándo Dios hace esto? Cuando he nacido de nuevo. Cuando yo nazco de nuevo, Dios cambia y transforma el corazón de piedra, un corazón insensible a la voz de Dios, y trae ahora un corazón de carne, un corazón que escucha la voz de Dios, pero también Dios pone dentro de mí un espíritu. Y ese espíritu tiene la capacidad de escuchar la voz de Dios y poder ejecutar lo que Dios ha dicho. Yo ahora puedo desear obedecer a Dios por la transformación, por la regeneración que Dios ha traído sobre mi vida. Antes de eso yo no lo puedo hacer. No puedo ser obediente a la voz de Dios sin haber sido regenerado por el poder de Dios. Entienda esto, mis hermanos, con tal de que no esté forzando a alguien que no ha sido regenerado por Dios a que cumpla lo que Dios dice en su palabra. Esto trae paz a nuestras vidas, a nuestra familia, ¿verdad? Porque queremos que ellos hagan lo que Dios dice en su palabra. ¿Cómo van a hacer lo que Dios dice en su palabra si no han sido regenerados por el poder de Dios? No hay un corazón nuevo, no hay un espíritu nuevo. No lo hay, no lo hay. No puedes compartir un poquito del tuyo, no lo hay. En este trasplante de corazón, Dios hace que el nuevo creyente busque la obediencia con todas sus fuerzas. Y el apóstol Juan está de acuerdo con esto. Él dice en el capítulo 2, versículo 3 de la primera carta, y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer. ¿En qué, Juan? Si guardamos sus mandamientos. Si usted guarda sus mandamientos, y guardar no es que lo meta al bolsillo, guardar es que usted los aprecia como un tesoro y los pone en práctica. No es el papelito o la colilla de lo que tú has retirado, que comparaste precio y lo guardaste y nunca más volvió a servir. No. Es que lo guardas en tu corazón y lo pones en práctica. Nuestra obediencia de la fe no es la base por la cual Dios nos declara justos, pero sí revela la autenticidad de ella. Al momento de la conversión, nosotros, mis hermanos, transferimos nuestra lealtad de un viejo maestro. ¿Quién es ese viejo maestro? El pecado. A un nuevo maestro, Jesucristo. Pablo le explica muy bien en Romanos capítulo 6, versículo 16. Quiero que vayamos hasta allá. Romanos capítulo 6, verso 16. Dice el texto, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Aquí el apóstol cita un axioma general de la vida, es decir, que los esclavos viven en obediencia a su amo dominante. En la conversión se da un intercambio de maestro, un abandono de nuestra antigua esclavitud del pecado por una nueva lealtad a nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo le enfatiza aún más
En Romanos 17 y 18, veamos lo que dice. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, ¿qué pasa? Vinisteis a ser siervos de la justicia. Libertados del pecado, viniste a ser esclavos, doulos. Es lo que traduce aquí la palabra siervo, doulos, esclavos de la justicia, esclavos de Cristo. Eso es lo que ahora nosotros somos, esclavos de Cristo. Todo el mundo es un esclavo. No solamente los negros somos esclavos. Todo el mundo es un esclavo. Algunos son esclavos, o muchos son esclavos del pecado, y otros somos esclavos de Cristo. ¿Eres tú un esclavo de Cristo? Si eres un esclavo de Cristo, es porque tú obedeces la voluntad de Cristo. Amén. Eso es lo que representa que ahora nosotros digamos ser esclavos, que somos obedientes a nuestro amo, a nuestro nuevo amo. Pero esa obediencia que tenemos que presentar como esclavos no es una obediencia selectiva. Aquí se daña un poco su emoción. Porque nosotros somos selectivos aún con la palabra de Dios. Hay cosas que sí vamos a obedecer, Señor. Pero hay otras cosas que decimos, déjame pensarlo. Déjame y lo pienso. Los esclavos no tienen capacidad de oponerse, de resistirse. No tienen voluntad propia, han sido comprados como esclavos. Ahora, cuando miramos lo que Juan dice en el versículo 24, nos damos cuenta que Juan habla de mandamientos en plural. No está hablando de uno solo, está hablando de mandamientos. Asociados a lo que ha dicho en su contexto, pensamos en dos, en que creen en Cristo y que se aman los unos a otros. Pero sabemos el espectro del Evangelio, que son muchos más mandamientos. De hecho, hay muchos más mandamientos dados en el Nuevo Testamento que en el Antiguo. Y es la forma como ahora nosotros debemos vivir. Siendo obedientes a lo que Cristo ha hecho, a lo que Cristo ha conseguido. No se permite una obediencia selectiva. Más bien debemos obedecer todos los mandamientos de Dios, no solamente aquellos que nos convienen. Y cuando Juan dice que guarden los mandamientos, Juan está pensando en un guardia que vigila un tesoro inestimable. De la misma manera, el que conoce a Dios mantendrá una vigilancia estricta sobre lo que requiere su palabra. El cristiano sabe que permanece en Cristo cuando ama. Sabe que permanece en Cristo cuando cree. Sabe que permanece en Cristo cuando obedece. Y en esto lo conocemos a Él. Y lo conocemos ¿por qué? Por el Espíritu que nos ha sido dado. El Espíritu nos es dado, no es ganado. Y el Espíritu da seguridad. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, verso 16. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. Dios mora en nosotros. ¿Cuándo mora en nosotros? Cuando amamos, cuando creemos, cuando obedecemos. Aplicaciones finales. Hermano, Juan ha resumido lo que ha venido enseñando en esta carta
de tres formas. Tres pruebas inequívocas: el amor, la doctrina y la obediencia. El que ha nacido de Dios será distinguido por los demás por su amor, por su fe y por su obediencia. Pero esto no solo servirá como una marca de reconocimiento ante el mundo. Esto también servirá para transmitirnos confianza y seguridad de que nosotros pertenecemos a Cristo, que estamos en luz y caminamos en su verdad. Ahora, saber esto traduce confianza. ¿Confianza para qué? Para acercarnos a Él. Por eso es que el mismo texto nos dice que aquellos que su corazón no los condena, se acercan a Dios, oran a Dios, piden a Dios y reciben de Dios. ¿Por qué oran a Dios? Porque tienen confianza. Porque son capaces de inclinarse ante el trono de Dios, a pedir a Dios, sabiendo que van a ser respondidos por un Dios que conoce su corazón. Un corazón lleno de amor, que no pide para cosas vanas. No es que tenemos carta blanca para arrodillarnos. Tienes carta blanca toda vez que tu amor sea tal como el amor de Cristo en tu vida. Que tu obediencia sea tal como la de Cristo. Que tu creencia sea tan sólida como la de los apóstoles que murieron y entregaron su vida por lo que creían. Hermano, recuerda que una fe real nos llevará a una obediencia imparcial. Nuestro Señor ha insistido en pedirnos que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y cuando yo amo como Él me ha amado, yo me sacrifico por el otro. Yo sirvo cuando tengo oportunidad de ser servido aún. Yo me niego a mí mismo por favorecer a otro. Pero amar como Dios manda, o para amar como Dios manda, se necesita fe. Yo necesito confianza y seguridad en Dios, mi hermano. De allí la razón por la que yo no comparto mis bienes, mi tiempo, mis recursos. De allí la razón por la que yo no comparto mi dinero. ¿Sabe cuál es la razón por la que una persona no comparte de sus bienes, de su dinero, de sus recursos? Porque esa persona no tiene tanta confianza en Dios. Él piensa que si da a Dios lo que ahora tiene, en 15 días no lo volverá a tener. Yo debo confiar en Dios para despojarme de mi dinero, para cumplir con mis ofrendas, para entregar mis diezmos incluso a la iglesia. Esa falta de confianza en Dios me lleva a acumular y a guardar. Amigo que me escuchas, la razón principal por la que tú no has experimentado confianza en Dios es porque tú no conoces a Dios. Tú dudas de la existencia de Dios. Tú dudas del amor de Dios. Tú dudas del control de Dios, de la provisión, del poder, fidelidad, sabiduría, gracia y hasta el perdón de Dios. No podemos pedirte que confíes en aquel que no conoces. Pero sí podemos presentarte a aquel que ha dado su vida para traer perdón a tu alma. Ven a Cristo en arrepentimiento. Ven a Él y abraza su señorío y dale a Él la gloria.